Buenas a todos, bienvenidos un lunes más a Políticamente Incorrecto. Hoy una hora antes porque a las 9 juega nuestra selección española y Coto me pidió expresamente que quería ver el partido España-Albania, que quería ver a Joselu. Ahora que se va del Madrid solo lo puede ver en la selección española y vamos a hablar una hora antes. Muy buenas tardes. Pues muy buenas tardes, Pablo, y sí, efectivamente. Vamos, no es que te lo diga porque quisiera yo ver a José Lu, no te lo dije porque quisiera ver yo a José Lu, sino porque alguno de nuestros seguidores seguramente quiere ver a Grimaldo, José Lu, Raya, en fin, la selección B. La selección B. Bueno, va a estar Bueno, complicado hoy. está bien pillado, está bien pillado. Va a estar complicado hoy. Tema Milei Ayuso. Milei vino la semana pasada a recibir 2 medallas. La primera, no La vamos a decir segunda, lo que se dice siempre, por si la pierde, ¿no? por si la pierde, efectivamente. Una medalla. Psiquiátrico clonazepam, como lo llama Cuneo. Santiago Cuneo. Soñábamos con tenerlo aquí algún día. Una medalla de la Asociación Juan de Mairana y la otra medalla internacional de la región de Madrid, que hubo que cambiar ciertas cosas para que la pudiese recibir Milei. Entonces, Isabel Díaz Ayuso estaba muy, muy interesada en dársela a Milei, muy, muy interesada en montar toda la parafernalia que montó con Milei en la sede de la Comunidad de Madrid el viernes. ¿Qué te pareció todo lo que montó Ayuso? ¿Quiere ser la gran Pues aliada de Milei en España en lugar de Vox? yo empezaría porque si Milei se merece una medalla, entonces yo no sé cuántas me merezco. Pues si Milei se ha ganado una medalla por insultar a Pedro Sánchez, ese es el único motivo por el cual le ha podido conceder la medalla de Madrid a tan distinguido político, pues a mí me tendrían que dar 15 medallas, por lo menos, ¿no? O más, o más. Dicho lo dicho, pues efectivamente, si uno se pregunta por el PP, pues no sabe si hay alguien al volante, ¿no? Es decir, yo creo que definitivamente no debe haber nadie. O es que Feijóo es absolutamente ya, bueno, pues está lindando con el retraso mental. Y aparte, bueno, pues que Ayuso tampoco defiende los intereses del PP, sino más bien los suyos propios, ¿no? Es decir, no tiene ningún sentido que un partido que debe fijar su caladero de votos en el centro, pues meta este giro que asusta a cualquiera que tenga dos dedos de frente y se sitúa pues en medio de esos votantes de Vox que son los que se llevan naturalmente bien con un tipo como Milei, ¿no? Es decir, que Milei, que estuvo aquí hace un mes en la fiesta viva esa de Vox, pues resulta que ahora quien recibe y le da el premio es Isabel Díaz Ayuso. O sea, no puede haber mayor disparate. Digo disparate de cara al electorado y además, pues bueno, yo creo que deja un poco descolocado al votante medio, ¿no? Es decir, si yo soy votante del PP y veo que esta se entiende como alternativa a Feijóo, futura alternativa a Feijóo, se alinea con un tipo como el esquizofrénico este, pues entonces apaga y vámonos, ¿no? Es decir, yo creo que van a perpetuar al PSOE, pues aquí por lo menos por 50 años, ¿no? Es decir, no se puede disparatar de mayor manera. Luego también quiero resaltar en primer lugar que el discurso que dio Milei en la Casa de Correos en Madrid, en la sede de la Presidencia de la Autonomía, en la sede
la autonomía madrileña fue un absoluto disparate, ¿no? Es decir, alguien que señala la justicia social como una aberración, es un impresentable, así ya solo de entrada, ¿no? Alguien que dice que los impuestos son un robo es un absoluto impresentable. Serán un robo los impuestos abusivos, pero los impuestos en una civilización ya desarrollada como es la nuestra son una necesidad y son la única manera con la que se puede mantener un Estado y una comunidad. Es decir, fue absolutamente vergonzoso, pero más vergonzoso fue el mitin que se marcó la Ayuso al día siguiente queriendo justificarlo, ¿no? Es decir, fue absolutamente lamentable. Llegó a decir que la justicia social era un invento de los rojos y que bueno, pues que justicia con adjetivada, que hay democracia y justicia y la justicia social es un invento y además es una injusticia. Es decir, esta gente realmente no es que no se merezcan ser políticos, es decir, es que avergüenzan al ser humano. Es decir, es que tienen que avergonzar a un ciudadano medio medianamente inteligente, no digo muy inteligente, de izquierdas o de derechas, se tiene que sentir abochornado con ese discurso por la desigualdad. Es decir, vamos a favorecer a los ricos para joder a los pobres. Es decir, el panorama de Argentina actualmente es dantesco. Es decir, aquí te podrán dar las cifras que si se ha controlado la inflación en alguna forma, que si tal, que si igual. Bien, pero ¿a cambio de qué? A cambio de condenar a la clase media a la desaparición, a cambio de condenar a millones de personas a la miseria. Es decir, es una brutalidad. A mí me llama mucho la atención porque veo que hay mucha gente que equipara a Milei con Bukele, ¿no? Y digo, ¿cómo pueden ser tan brutos, ¿no? Es decir, pero tan brutos. No tienen absolutamente nada que ver. Es decir, yo recuerdo el discurso de investidura de Bukele, en el que estaba Milei presente, en el que Bukele recalcó la necesidad de lo público por encima de lo privado, ¿no? Y esto es lo que cualquier país desarrollado tiene que primar. Es decir, no podemos condenar bueno, pues a la indigencia, a la miseria, a la desigualdad, a una parte muy importante de la población. Es decir, eso sí que es realmente injusto, ¿no? Eso es una bestialidad. Y ver a esta tonta, porque llamarla de otra forma pues sería faltar bueno, pues traicionarme a mí mismo, es decir, y traicionar a quien nos esté escuchando, aunque no le guste escuchar estas palabras. Ver a esta tonta defendiendo esos postulados absolutamente injustos, absolutamente bárbaros y absolutamente satánicos, me revuelven el estómago. Es decir, Occidente se basa, entre otras cosas, en la doctrina cristiana. La justicia social es un discurso absolutamente cristiano, no es de izquierdas, de imbécil. No es de izquierdas, es un discurso cristiano. Y esa renuncia a los valores de la cristiandad son las que nos están despojando de nuestra identidad. Es decir, esta tiparraca, que es una tiparraca, porque no la puedo llamar de otra manera. Mira que he sido siempre respetuoso, no con ella, que no me parece que tenga un nivel intelectual más allá de la vendedora media de una mercería, a ver si me entiendes, ¿no? No la veo como una política de altura. Es decir, que se agarre a ese discurso me parece lo más asqueroso y lamentable que he visto en la política española. Y te lo digo por encima del nacionalismo. Es decir, me parece vergonzoso. Y luego ya también me llamó muchísimo, pero muchísimo la atención que Milei citara las manos porosas de los políticos, su corrupción favoreciendo a la pareja, los hermanos, los padres. Y pensé que se estaba refiriendo a Ayuso, porque es que estaba Ayuso a 1,5 metros, ¿no? Y ella asentía, ¿no? Es decir, las manos porosas de los políticos, en favor de la pareja de los hermanos. Resulta que hoy iba el novio de Ayuso
a tratar de arreglar su delito contra la hacienda pública por 360.000 euros, ¿no? Es decir, hoy él trataba, lo que pasa es que tampoco le han dejado porque le han acusado de 3 delitos más. Pero esto es así. Y a quien le marcaron por el hermano, que no digo yo que fuera ilegal, pero sí amoral, fue por los 200.000 euros que se llevó su hermano en comisiones cuando la COVID, ¿no? Es decir, ¿dónde está la moral de esta gente? No existe, no existe, definitivamente no existe. Es decir, a mí Pedro Sánchez me parece un golfo, me parece no sé qué, me parece no sé cuándo, pero es que esta me parece otro. Es que no, yo es que te lo juro que es que no encuentro la diferencia. Es decir, y encima ese desprecio por el ser humano, ese desprecio bueno, pues por la gente más débil, ese desprecio por los desheredados, ese desprecio por el sufrimiento, es que me parece, te lo juro, que me produce náuseas, me produce náuseas. Y luego ya para colmo, bueno, pues ya en la segunda medalla, la de por si la pierde, que le dieron en el Casino de Madrid, lo de Juan de Mariana, le regalaron un retrato de 3 o 4 metros de alto que debía tener retrato, o 3 metros, debía tener retrato con ese Milei, con la banda de la presidencia argentina, con una gabardina, con un abrigo, no sé qué es lo que lleva, que era absolutamente ridículo, ¿no? Y ver cómo al tío se le saltaban las lágrimas delante de esa aberración artística, pues ya te da la auténtica medida de este descebrado. Es decir, el de la motosierra, el de los recortes, que lo que ha hecho ha sido vender lo poco que le quedaba, privatizar lo poco que le quedaba a la República Argentina y, bueno, pues entregarse a los fondos de inversión, entregarse a los fondos buitres, entregárselo a la mierda misma, ¿no? Luego, por supuesto, sí, se ha ido a ver a Sol. Y la gente dice, ¿ves? Se ha ido a ver a un socialista, ¿ves cómo le admiran? Yo, no, lo que se ha sido a cerrar los acuerdos que tienen por el carbono de litio. Es decir, no se ha ido a nada, nada más que hacer un negocio. Pero, en fin, en esas estamos, ¿no? Y luego, bueno, pues ya todo, si ves quién defiende que Ayuso haya condecorado, recibido a Milei, pues ya apaga y vamos, ¿no? Es decir, ya ves al Federico Jiménez Los Santos, a los de estado de alarma, no sé, es decir, no ha habido un medio serio de derechas, que no haya criticado frontalmente la medida de Ayuso. Ni uno de derechas, ni uno. Desde Carlos Alsina a Vicente Vallés, El Mundo, El Español, es decir, cualquier medio serio de comunicación la ha atizado hasta hartarse, ¿no? Y luego ya fundamentalmente, pues es eso. Yo creo que el votante del PP lo mejor que puede hacer es suicidarse, ¿no? Es decir, ¿qué hay aquí? ¿Quién hay? ¿Hay alguien al mando de esto? ¿Hay alguien al volante? Yo creo que no. Sí, pero te lo digo sinceramente, yo creo que no. Es decir, esta tía es la que se cepilló al Casado, ¿no? ¿Eh? Bueno, pues lo mismo que se cepilló al Casado, se va a cepillar este Paquirán. Es decir, exactamente igual. Es decir, cuando ella coge la batuta, es decir, y alguien le deja coger la batuta con una irresponsabilidad absoluta, bueno, pues podemos esperar cualquier barbaridad. Es decir, se lo puede cepillar. Es decir, y más cuando no está precisamente muy asentado Feijóo en el PP. Es decir, que ya hay muchos varones del PP a los que les siembra muchas dudas, ¿no? Es decir, no tiene un liderazgo bien asentado y está, bueno, pues no va a tardar ni un segundo en moverle la silla, ¿no? Es decir, o lo está intentando, desde luego. El movimiento deja a Feijóo en fuera de juego total y absoluto, porque se presenta como la lideresa del Partido Popular y la jefa de la oposición prácticamente.
Es a lo que me refiero, es decir, a eso me estaba refiriendo. Es que cómo ha dejado Feijóo como unas bragas. Y Feijóo lo mínimo que podría haber hecho era haber sacado un comunicado diciendo que él no estaba de acuerdo en que se condecorara a un tipo que no tiene ningún mérito para ser condecorado. Es decir, absolutamente ninguno, salvo el de, bueno, pues insultar a Pedro Sánchez, mira tú. Es decir, no sé, es decir, pero que le condecore a Abascal con la estrella de David, a ver si me entiendes. ¿No? Pero ¿qué hace la Comunidad de Madrid dándole un premio a este tipo? Es decir, y además con los impuestos, pues estos son muy cojonudos. Estos hay que eliminar los impuestos. Pero a mí, que me digan de qué vive Ayuso. ¿Eh? Ayuso vive de los impuestos de la gente. O sea que eso de eliminar los impuestos no lo veo muy claro. Es decir, renuncia a tu salario brutal como tal, renuncia, entrega ese piso en el que vives, o al menos devuelve todo lo que habéis mandado y mete a tu novio a la cárcel y luego das medalla. Bueno, pues el caso es que Núñez Feijóo parece que se ha quedado fuera de juego. Ayuso quiere disputarle a Vox el puesto de máximo aliado de Milei, pero puede ser una jugada que le salga rana al final. Bueno, es que ha hecho una jugada muy poco inteligente, pero muy poco inteligente, es absolutamente imbécil. Es decir, es que el tope del PP por la derecha ya lo han dado. Es decir, el voto del Vox son desertores del PP. Es decir, es gente que se desengañó del PP y pues giró un poco, o corrió su voto a la derecha cuando surgió Vox, porque Vox era un partido nacionalista y entonces pues se identificaban más con ese discurso del nacionalismo. Entonces, ir a pescar votos ahí es lo peor que puede hacer Ayuso. Es decir, el PP y es lógico, porque además ya se ha demostrado contarse dónde tienen su límite y dónde tienen su techo. Donde tienen que ir es a rescatar el voto del centro y el voto de los descontentos demócratas convencidos, que no deben ser muchos, pero bueno, lo mismo son hasta 1 millón que votan al PP. Perdona, que votan al PSOE. Es decir, ahí es donde tienes que rescatar los votos. ¿Y qué haces? Asustar a todos esos, que además sienten un rechazo absoluto por mi ley, y asustar a parte de los votantes del PP. Es decir, la jugada no puede ser más imbécil. Es decir, no hay por dónde cogerla. De verdad te lo digo, es que no hay por dónde cogerla. Asumiendo totalmente el discurso liberal libertario de Milei. Todos sus Sí, contra la política económica del PP. Es decir, es que es una cosa, es que es un disparate. Es decir, ahora también me dicen, no, Ayuso, voy a voy a crear una formación política, un partido político. Yo soy la lideresa y voy a coger las doctrinas anarcoliberales estas capitalistas y tal. Pero como eso no vas a hacerlo nunca, ni lo vas a hacer, ni tienes capacidad para hacerlo, ni te van a dejar hacerlo, ni te interesa tampoco, porque serías un partido absolutamente minoritario, pues ahí va. Es decir, yo no lo entiendo, te lo juro. O sea, vamos, ni yo ni nadie, y dentro del PP menos. Dentro del PP están echando la muela. Porque es que no se puede ser más torpe. Es decir, es que es una bomba que han colocado ahí la tía y con tal de tener la satisfacción de ver cómo vuelven a insultar a Pedro Sánchez mientras le insultan a ella, dicho sea de paso, porque está en la misma situación familiar, de corrupción. Bueno, peor, porque tu novio ya lo ha reconocido, ha reconocido su delito, que Pedro Sánchez, pues ahí estás. Saliendo a una plaza ridícula con, no sé, la gente que habría allí, 300 o 400 personas, gritando ¡Viva la libertad, carajo! Y puñados, 40 o 50, insultando al Milei, ¿no?
Es decir, bueno, fue una cosa tremenda. Fue una cosa tremenda, pero luego ya para eso ya tenemos a, a Jiménez Los Santos para decirla que parecía Ava Gardner. Es decir, que le recordó a Ava Gardner. O sea, yo te lo juro que ya esto es pamear y no echar gota. Claro, que si uno piensa que el enano ese se lleva 260.000 euros al año en publicidad institucional, pues claro, ya lo entiende, ¿no? Ya vas entendiendo. Ava Esa es Gardner. otra, la de la publicidad institucional, porque Milei ha dicho que ellos han acabado con la política institucional y que por eso los Claro, medios los ponen a parir, no, mientras pero que Ayuso hace exactamente lo contrario. no, es que se gasta mucho más en publicidad institucional a los medios, gasta muchísimo más que cualquier otra comunidad, más que los catalanes. Es decir, es una cosa, es absolutamente vergonzoso. Pero es que además está allí ella adelante aplaudiendo como las focas, ¿me entiendes? Es decir, yo lo que entiendo, yo lo quiero entender o quiero justificar, es que ella sabe que el votante es imbécil, ¿no? Porque claro, si después de esto hay un tipo en Madrid que le vota a esta tía, es que es retrasado mental. ¿Eh? Estás aplaudiendo justo lo contrario de lo que tú haces. Justo lo contrario. ¿Y qué medidas hay que tomar? No se puede mantener a los medios. No, ¿y qué hago yo? Yo mantenerlo. Pero además les da a todos, los riega a todos porque también riega a los medios de izquierda. Que nadie se equivoque, ¿eh? Para rebajar el estacazo. O quizá a lo mejor para que la postulen contra Feijóo, ¿no? Bueno, y sigue con su discurso de sanchismo igual a chavismo. Sí, bueno, Cuando, claro. ¿Qué es lo que qué quieren escuchar cuatro tontos? Pues esto. Es decir, que no tiene, primero no tiene absolutamente nada que ver. Es decir, todos estos que dicen, no, esto ya es Venezuela, esto es no sé qué, esto es Cuba, esto es, no sabéis, ni habéis estado en Venezuela, ni habéis estado en Cuba, ni sabéis cómo van las cosas allí, ni puta idea. Porque si no, no podríais decirlo. Es decir, porque no hay nada menos parecido. ¿Eh? Es decir, pero bueno, es decir, y que nadie vaya a pensar que yo es que estoy defendiendo a los socialistas. Cualquiera que me escuche sabe cómo pienso. Es decir, vamos, nada más lejos de mi posición, ¿no? Es decir, pero nada más lejos. Estoy más cerca del Partido Comunista, por izquierda que sea, que de estos golfos del Partido Socialista, que son un partido absolutamente vergonzoso. Y lo han sido siempre, además. Pero bueno, son corruptos. Bueno, ya ves lo que está haciendo el Tribunal Constitucional, que va a borrar los delitos del ERE, ¿no? Se los va a borrar. Es decir, no han existido. Es decir, ya no solo es que no hayan entrado en la cárcel todos estos golfos y vayan a pagar las multas ni se vaya a devolver el dinero. No. Es que no ha existido tales delitos. Es decir, entonces, bueno, pues eh, yo estoy súper indignado con eso, por ejemplo, ¿no? Pero lo que te quiero decir que qué coño, ¿no? Es decir, es que lo que uno no puede estar es ciego, ¿no? Es decir, y lo que hay que ser consciente de las realidades, ¿no? Conscientes de la realidad, consciente de lo que es la realidad de mi ley, consciente de lo que es la situación en Argentina y de cuál va a ser el futuro en Argentina, ¿no? Es decir, es que van a acabar comiéndose los unos a los otros. me comentaban ahora hace un poco que la inflación ha llegado a ser cero en la tercera semana de junio. Sí, Lo ha pero si es que hecho a cambio de elevar mucho la pobreza. Hay mucha más gente por debajo del umbral de la pobreza, de cargarse la producción interna y el consumo. ¿Y cómo recuperas a un país en estas condiciones? No, imposible, ¿no? Y esto es la hecatombe absoluta. Es decir, claro, esos datos manejados así con frialdad, pues incluso hasta le abren la boca de admiración a algún ignorante. Pero lo que está haciendo es reventando la sociedad. Es decir, él dijo que se iba a cargar el Estado y realmente es lo que está haciendo. Se lo está cargando. Porque bueno, pues que está creando una fosa de muertos, es decir, de gente
pasando hambre, de gente que no tiene de ninguna manera de subsistir, gente que no puede aguantar esa situación, de desesperación, depresiones. Bueno, ha llegado a decir que los niños se pueden vender, que vendan los niños, que se pueden vender, que los órganos de los niños también se pueden vender. Este es el hijo de puta satánico que aplauden aquí los bolseros y la tonta esta, ¿no? Es decir, luego, a mí me hace mucha gracia porque luego todos están dirigidos desde la sombra por el yunque, el sionismo, no sé qué, y son absolutos satánicos. Es decir, ¿cómo puede llegar un tipo a decir que se vendan los niños, que se pueden vender los niños? Que no ve mal que los niños se vendan, que se vendan los órganos de los niños. Es decir, es acojonante, pero es que de hecho se están produciendo casos en Argentina en este sentido. Es decir, es alucinante la depravación, la degeneración moral de esta gente. Es alucinante. A ver, pero espera. sobre todo, Te dice aquí uno si te tragas esas chorradas. que me trago esas chorradas que están contrastadas, no me trago chorradas. El que se las traga eres tú. El que se las traga eres tú. El que le dicen que eso es una chorrada y se lo traga eres tú. Eres tú. ¿Qué chorradas? Lo de los órganos lo dijo antes de ser presidente, que veía bien Bueno, que se vendiesen los órganos muy bien. para Mismo que le acusa, subsistir, para claro, subsistir. para subsistir. Pues ya está, es decir, es un auténtico animal, un ser absolutamente deshumanizado, un animal, un imbécil que dice que habla con su perro, que se murió hace 20 años o hace 10 años. Es un absoluto imbécil, un impresentable. Eso lo dijo el otro día, que iba a hablar con sus 5 perros. Lo dijo el otro día. Con Conan. Que los viernes o no sé cómo, no sé si eran los viernes, que iba a hablar con sus 5 perros. Nos regalaba una hora, empleaba una hora. Sí, pero claro, uno de de ellos esos está con los palmado. que decía que hablaba está muerto, Sí, pero muerto hace tiempo. Sí. Pero bueno, es que es así, lleva las cenizas en la cartera. Las cenizas del perro en la cartera. Es decir, es un puto animal. Es decir, es que yo no sé, de verdad. Bueno, y luego, pues, bueno, de lo que le acusan en Argentina, gente que le ha conocido y que ha trabajado con él, es de pedófilo, que eso ya, bueno, habrá que, no, sí. Me río por lo que fue lo que dijo Santiago Cuneo hace unos días. Santiago Cuneo dijo que era un pedófilo y hizo referencia a que fue algo que sí, que le confesó. ¿Cómo que criticones? Aquí se critica todo Dios, me parece. No, lo que hay que hacer es crear bolsas de pobreza y pobres. Eso es lo que hay que hacer. O sea, la solución y el desarrollo de nuestra civilización consiste en destrozar el estado del bienestar y crear miseria. Eso es cojonudo. Es decir, vamos a aplaudir eso. Lo que yo creo que lo que quiere decir María es que el liberalismo aboga por la meritocracia, ¿no? La misma de la hermana de Milei, que es su asesora, teniendo cero formación para hacerlo. Ese es la meritocracia de la que habla Milei y después la que se aplica a sí mismo y a su familia con, no se lo pierdan, impuestos de los argentinos. Porque la hermana cobra de los impuestos de los argentinos a pesar de que él abomine de ellos. Gracias a José María Uceda, 10 euros por esta donación de 10 euros. Liberalismo Muchas y progresismo gracias, es el María, mismo un cáncer. abrazo cósmico. Uno dice que te puedes autopercibir como quieras, el otro que el vecino se muera de hambre si le entra el cáncer. Bueno, así es. La izquierda woke. María, así es. La izquierda woke, como diría, la izquierda woke. Hablábamos antes del gobierno social comunista, que le digan a Villarroya que esto es un gobierno social comunista, cuando él considera que son de derechas todos. Es que no le falta razón. Es que no le falta razón. No le falta razón.
Cada vez estás más de acuerdo con Villarroya. No sé qué te está pasando últimamente. No, sí, no, cada vez no. Yo siempre he estado de acuerdo con Villarroya hasta un punto. Yo ya cuando entramos en que la solución es el comunismo, es el marxismo, entonces ya ahí ya no. Entonces ahí ya choco frontalmente con él y salgo corriendo. ¿Entiendes? Pero como saldría corriendo de mi ley también. Estás de acuerdo con el diagnóstico, pero no en el tratamiento. Por supuesto. Otra pregunta que nos hacen aquí, César Fernández López. ¿Por qué los gobiernos eligen pedir prestado el dinero a los bancos privados con interés cuando los mismos gobiernos podrían crear el dinero que necesitan sin pagar intereses cargándonos de impuestos? Es que los gobiernos, vamos a ver, los gobiernos no trabajan para el ciudadano. Los gobiernos trabajan para esos bancos que son los que imponen las políticas. Es decir, y luego lo que sí generan esos bancos, esos otros bancos, es la inflación. ¿Por qué? Porque hay otros bancos centrales o reservas federales que se dedican a emitir moneda. Es decir, la emisión de moneda contra nada, contra ningún patrón, es lo que provoca la inflación. Dice aquí, espera, a ver si encuentro el comentario. Javier Canora, el mismo que te decía, si te tragabas esas chorradas, te dice ahora, pero si defiende la vida. Yo lo que sé ¿Quién es que en defiende la campaña vida? defendía el aborto, o sea, defendía el aborto, no, estaba en contra del aborto y cuando llegó al gobierno ya dijo que eso no era importante. Claro, ha dejado que la ley de aborto siga vigente. ¿Eh? Eso no le importa. Después, con respecto a esto de emitir dinero, ha dicho que tiene que ser delito de lesa humanidad, que se emita dinero. Bueno, ahí no le falta razón, es decir, la emisión de dinero es siempre nociva, es decir, es lo que encarece. Se acelera el consumo, se acelera el consumo, pero también se produce la inflación, con lo cual todo es más caro, tu trabajo vale menos y al final es un desastre, ¿no? Pero vamos a ver, cuando a Milei le llamen otra vez de Davos y le digan chúpala, pues la chupará como la chupó cuando fue. Cuando fue Davos y No hay cuando mayor fue problema. Sí. a hablar con el Papa después de haberlo insultado. Sí, después de haber dicho que era un gilipollas, el argentino más gilipollas que vivía en el extranjero fue a humillarse allí. ¿Por qué se crea dinero como deuda y no se crea dinero que circule libremente sin pagar intereses? El dinero no circula libremente, el dinero se emite una parte mínima de dinero físico y el resto pues son numeritos. Son numeritos en un ordenador. A ver, Coto, que nos insultan aquí. Che, ¿cómo caí acá? ¿Y quiénes son estos bobos? A ver. Pues Lucas, Lucas el de las pelucas, como Milei, el peluca león, el león que no veas tú el león cómo está. A ver, lo mejor es un gobierno que apoye la industria, la agricultura y la pequeña y mediana empresa. Pero es que los Eso es gobiernos justo, tienen las manos atadas. eso es Desde, justo lo que desde se han cargado aquí, eso es justo lo que se han cargado aquí y eso es justo lo que se está cargando Milei en Argentina. Es decir, así, pero así mismo, ¿no? Dice José Luis Osorio Cortés que, según Roberto Vaquero, Ayuso es la única política actual que le puede arrebatar el poder a Sánchez y hundir al PSOE. No sé qué opináis. Un saludo, fenómenos. Pues Pues si lo era hasta el jueves, ha dejado de serlo. Eso ya te lo digo yo. ¿Eh? Y Roberto eh, Vaquero, pues bueno, hay quien dice que Roberto Vaquero es un producto de la derecha. Yo no estoy de acuerdo, pero a veces lo parece. decía Eduardo García Serrano, que es falangista, que Roberto Sí, Vaquero es un falangista, pero que aún no se ha dado cuenta. que no lo sabe, Que aún no no lo lo sabe. sabe.
Álvaro Portero, ¿y cómo va la dolarización de Argentina? ¿La conseguirá para el año que viene en su quinto mandato? Yo no creo que Milei vaya a llegar a diciembre. Os lo digo muy sinceramente. Es decir, el ritmo que llevan las cosas, ahora que entra allí el invierno va a ser absolutamente duro. Yo creo que la población va a estallar. Es decir, los políticos no, porque los políticos argentinos son todos unos vendidos, con lo cual, y unos bandidos, con lo cual no creo que vaya a tener problema dentro de lo que es el funcionamiento de las instituciones allí, pero la calle está que arde, ¿no? Y bueno, yo creo que le va a pasar lo que a De la Rúa, ¿no? Que va a tener que salir en avión, en helicóptero o como sea, ¿no? Y en ese momento, y si sucede eso, pinta fatal. ¿Eh? y si sucede eso, ¿qué crees que hará, qué dirá Ayuso? Pues le pondrá otra medalla o lo recogerá aquí como recogimos en su día a Perón y que se vaya a vivir a Puerta de Hierro. Gracias, José María Ucedo, por otros 5 euros. La ignorancia que hay con el peronismo, Muchas soberanía y gracias. justicia social. La Kirchner no era peronista, era progresista. Muchas gracias, José María. Sí, la Kirchner era peronista, lo que pasa es que es un peronismo degenerado. Es decir, es que ya eh, desde Isabelita a nuestro día la cosa ha ido a mal, no a peor, ¿no? Entonces, bueno, el peronismo yo creo que está muerto o medio muerto. En Argentina, lo que es la filosofía peronista, realmente ya es poco menos que un recuerdo, ¿no? Pero la Kirchner sí era una tendencia peronista, pero hay que recordar que no ha sido el gobierno de Kirchner el último que ha estado en Argentina, que fue Macri, ¿no? Es decir, que ya el colmo del mal gobierno ya se supera a la Kirchner, es el de Macri, ¿no? Bueno, el último fue Alberto Fernández. Pero Macri Sí, estuvo. sí. María, defensora de Milei, nos dice que es pensión cuantitativa e impuestos a los pobres. Y que deuda pública, dinerito para vividores que los demás pagamos con la inflación. La inflación, la hiper, No, como él se refería con la en la inflación hiper en la con la campaña. inflación no pagamos nada. Con la inflación no pagamos nada. Con la inflación nos arruinamos como país y como individuos. Y antes no sé qué es lo que decías. Impuestos para los pobres. No, era lo de antes. Sí, Pero lo de ahora no antes. sé. Expansión cuantitativa. Impuestos para los pobres. Impuestos a los pobres. Impuestos a los pobres, no. Los pobres son los que menos impuestos pagan siempre. Es decir, quien más tiene que pagar son los ricos. Es decir, porque va proporcionado. Es decir, si a ti te cobran el 21% del recibo de la luz y tú consumes 300 euros o 400 euros al mes, el que más va a pagar en impuestos va a ser el que tenga un gasto de 1.500 euros de luz. Es decir, entonces, lo que hay que hacer es distribuir los impuestos. Es decir, hay que invertir en el progreso y en la igualdad de una sociedad. Es decir, lo que no se puede es negar las ayudas a los pobres, o al menos la posibilidad de que dejen de serlo, ¿no? Eso es lo que propone mi ley, es decir, condenarlos a la miseria, ¿no? Eso no puede ser. Gracias por leer mi pregunta. Es que además los políticos argentinos contra los que él ha lanzado todas sus proclamas y sus discursos siguen viviendo exactamente igual de los impuestos de los argentinos. Es decir, es que, coño, recórtales los ingresos a los políticos si tan degenerados son, ¿no? Y tan responsables.
Lucas, que nos llamó Bobos antes, nos da las gracias por las preguntas y nos llama cracks ahora. Hay que decir que aquí aceptamos a los seguidores de Milei. De hecho, mañana, en la tertulia que hablaremos también sobre este tema, habrá gente que apoyará a Javier Milei. O sea que aquí no le cerramos las puertas a ningún pensamiento, ni ideología, ni nada. A ver, ya empezamos con las setas judías Jabad Lubavitch de Nueva York, allá que fue a visitarlo nada más el presidente. Sí. Pero esto ya no llamó la atención, ¿no? Porque antes de ir ya se proclamó, luego fue a Jerusalén como primer viaje, ¿no? Internacional, o sea que a Nueva York, luego a Israel, es decir, bueno, pues te da idea de qué intereses sirve mi ley en Argentina, ¿no? Sí, sí. Pero bueno, de ahí quizás un buen rollo con su amigo Abascal, ¿no? Sirven los mismos intereses. El quebrantamiento de la servidumbre del interés nos da la posibilidad de abolir todos los impuestos directos o indirectos. Oídlo, hombres creadores de valores de todos los países, de todos los estados y continentes. Todos los recursos estatales que provienen de fuentes directas e indirectas van a parar íntegramente a los bolsillos del gran capital prestamista. Y no solo eso, sino que aún se genera más deuda para que los próximos le sigan yendo. Es decir, el problema de las democracias liberales del siglo XXI es que la deuda está absolutamente disparada. Es que España es un país que, lógicamente, por bien que nos fueran las cosas, que nos fueran de maravilla, estaríamos endeudados por 100 años. Eso yéndonos de maravilla, yéndonos como nos van, pues seguramente estaremos en 200 años, ¿no? Y en ese proceso, pues la deuda todavía seguirá aumentando. ¿El problema es la deuda o de quién es la deuda? ¿Quién tiene esa Es que deuda? la deuda la tiene el Estado, con lo cual No, es la el tiene, Estado me el que está. refiero quiénes son las entidades o fondos de inversión o lo que sea que tienen la deuda de los países. Ah, bueno, No, claro. nos dice Lucas Tomasi, cero chances que suceda eso desde Argentina, lo digo. O sea, lo que dijiste tú de que Milei se vaya por patas. Ya, 0%, la gente está saltando de alegría con el jabo, dice. sí. Ya lo vi el otro día, las manifestaciones que había dentro del Parlamento, cómo saltaban. Más que de alegría, saltaban de los balazos de goma que les tiraban los milicos, esos, los maderos. Y más que llorar de alegría, lloraban de los gases lacrimógenos que los lanzaban. Pero bueno, con todo y con eso, pues nada, ¿qué le vamos a hacer? Pues, ojalá, pero además lo digo con la mano en el corazón, ojalá le fuera fenomenal a Argentina. ¿Cómo me gustaría participar del debate? Así les comento desde aquí, siendo 100% anti. Bueno, anti lo que está diciendo Coto, que yo me desmarco porque yo soy pro Milei. Yo soy del que está en el gobierno siempre. Milei es el que manda ahora. Cuando cambie soy del otro. Lucas, si quieres participar y dar tu versión de lo Genial. que sucede en Argentina, te pones en contacto con las redes sociales del canal que está en, en la descripción del mismo, en la portada, me escribes por ahí y mañana te invito a la tertulia a las 8:30 hora española para que des tu versión de cómo lo ves desde Argentina. Por cierto, Lucas, ¿te has suscrito ya al canal? Suscribas, ¿Eh? sí, Porque porque te si no, no tienes que podría. suscribir y No, tienes que darle like, si no, no podrías opinar, es verdad, tienes que estar suscrito. tiene que estar suscrito, porque si no, no podría escribir. Para aquellos que no están suscritos, por favor, suscríbanse que no cuesta nada, es absolutamente gratuito. No cobramos impuestos por suscribirse. Imprimir dinero es lo que significa expansión cuantitativa de la que hablábamos antes. Imprimir, emitir deuda. Mm.
O juremos con gloria morir, dice el himno argentino. Pues, lo que pasa en la historia de Argentina, no siempre las muertes están rodeadas de gloria, ¿no? Es decir, por una parte o por otra. Bueno, Argentina lleva Lo mucho. mismo que lo mismo que la historia de España, es decir, no que sea un caso excepcional, ni mucho menos. Argentina lleva mucho tiempo en la miseria, no, pero con una buena parte de su población, Con la por debajo del economía, umbral de con la las economía, con la economía destrozada lleva varias décadas, sí. varias décadas. La corporación España está en bancarrota y embargada. Ah, Sí. bueno. ¿Y eso que dice Alvise del telurio que podría usarse para pagar la deuda? Eh, bueno, Alvise puede decir cualquier cosa. Es decir, lo mismo te dice que está a favor del aborto que está en contra. Lo mismo te dice que hay que votar a Vox que presenta el partido. Lo mismo te dice cualquier cosa. Alvise te puede decir cualquier cosa porque está al servicio de quien está. Lo mismo se proclama monárquico al carta cabal, que lo mismo te dice que el rey sobra, ¿no? Según le da, según le sopla el viento o según le dan órdenes, ¿no? Más bien lo segundo. Te dice Lucas desde Argentina que la gente que protesta es una minoría muy minúscula pero ruidosa y que es Sí, sí, kirchnerista. sí, 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 probablemente. Lo que pasa es que el kirchnerismo en Argentina tiene un peso muy grande y es una masa que arrastrará y que cada vez será mayor. Pablo se moja, he dicho que estoy con mi ley hasta que deje de estar en el gobierno. Después Eh, ya estaré con efectivamente. el próximo. Luego Yo ya, luego ya no interesará. siempre hay que estar con el poder, siempre. Hay que tener, ¿cómo diría? Flexibilidad. El fugitivo de Motril ha vuelto, reaparece en este canal. Coto, ¿qué piensas del cacao mental que tienen los duros argentinos que se hacen llamar peronistas cuando Perón era un fascista que tenía a Mussolini como referente? Bueno, vamos a ver. El peronismo ya se convirtió un poco en un movimiento de clase media, cuando existía en Argentina, y luego de clase baja. Perón, como muchos fascistas, el fascismo el fascismo tiene una base socialista, absolutamente de izquierdas. Es decir, es que esto es lo que más me llama a mí la atención, que alguno que se califica nacionalsocialista o fascista realmente no sabe de dónde proviene, ¿no? Esa ideología, ¿no? Es decir, Mussolini militó en el Partido Socialista y de ahí su inspiración para generar luego, para crear la doctrina fascista, ¿no? Es decir, esto es lo primero que tienes que tener en la cabeza el fugitivo de Motril. A ver, una que se ha enfadado, uno. Llevo aquí un lustro y no me nombra ni mis preguntas e invitada. Uno que lleva un cuarto de hora, ya no hago más publicidad del canal en otros chats. Arreglado. Bueno, Bueno, no me he fijado, se ha traspapelado. Bueno, vaya pregunta hay aquí, macho. Pero ¿a quién? ¿Estaría bien que trajeras? Ah, vale, a Raúl el Murciano, sí, ya me lo han dicho. Seguramente venga, no, seguramente le invite. Eh, te dicen si harías un debate con Torbe. Eh, no, para nada, te absolutamente digo para nada. yo que no será invitado a este canal. Bueno, para nada. O sea, ni Coto ni con nadie, vamos. No, sería Eh, algo que me repugna a mí es la pornografía. Es decir, o sea, que no sería un y, debate. y si es con Sería, menores, más. sería una catarata de insultos.
Yo creo que esa la podría hacer Milei perfectamente. Milei con Torbe la podrían hacer perfectamente. Coto, ahí tendrías un debate con Villarroya, ¿eh? Porque Villarroya ¿Está a fue uno de los favor, primeros. está a No, no, favor de no. la pornografía? Villarroya fue uno de los primeros críticos de España de pornografía. Tiene 15.000 Crítico con películas. No, crítico de cine porno. Madre mía, hay que tener estómago. Tiene 15.000 películas de ese género. Villarroel es una caja de sorpresas. Ese tío, ¿eh? Hace de todo. A ver, ¿qué te dicen aquí? Mial, Jonas, Heredia, Montoya, Matamoro, que Jehová te bendiga, a quien debemos votar los gitanos. A ver, ¿Aquí deben votar los gitanos? Pues yo es que soy de los que piensan que no hay que votar a nadie. Que yo creo que este sistema se empieza por combatir, por no darle tu voto a nadie, por no dejarte engañar y por no participar en un sistema que es corrupto. Porque la corrupción es sistémica. aprovecho para pedir suscripciones y likes también los gitanos de todas las etnias, razas, ¿verdad? Y ahora te preguntan si tendrías un debate con Armesilla, con Santiago Armesilla. Sí, sin ningún tipo de problema. Es muy civilizado, Armesilla es muy civilizado. Mira lo que te preguntan, eso solo si quieres responderla. Si la lees, no. Si no la lees, mejor casi. César nos mete aquí unos textos kilométricos. En el capitalismo es privada, son controlados por ciudadanos particulares, aunque algunos pueden ser de titularidad pública, pero deben actuar según las reglas de la empresa privada. En el comunismo, la propiedad es pública. En el fascismo, la propiedad es mixta. Los hay privados y públicos. En muchos medios de propiedad privada hay un control de la gestión por parte del Estado. Solo recordar que en la presentación de Núcleo Nacional, donde hay nacionalsocialistas, fascistas y demás, se dijo que el enemigo era el liberalismo. El principal enemigo. Ese ha sido el mayor enemigo siempre y ha sido el mayor enemigo del catolicismo. Yo recuerdo cuando era joven o niño que había un libro que era El liberalismo es pecado, ¿no? Y era un libro que editaba la editorial católica. El fugitivo de Motril, Mussolini y el fascismo tienen sus orígenes en el comunismo, eso es cierto, Coto. No es que no lo sepa, no es que no lo sepa, pero querer decir que estos rojos argentinos son peronistas es como decir que los de Podemos son franquistas, dice aquí. No estoy de acuerdo, pero bueno. Los de Podemos no son franquistas, pero en absoluto, porque los de Podemos lo que son es todo contra el franquismo. Los de Podemos no son ni comunistas ni son nada. Los de Podemos son ideología woke en toda su extensión. Es decir, lo que pasa es que es ideología woke que se confunde con una formación de izquierda para captar para la ideología woke a gente que se considera de izquierda o que cree en la izquierda, ¿no? Ese ha sido el papel de Podemos, para eso se creó y ese ha sido su papel en el gobierno anterior de Sánchez, ¿eh? Es decir, si tú ves la función que tuvo la Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, pues entenderás que ni eso es comunismo ni tiene absolutamente nada que ver, ¿no? El comunismo O el papel, es lucha de clase. o el papel que tiene Yolanda Díaz, ¿no? Y eso que tiene que ver con el comunismo, no tiene absolutamente nada que ver, ¿eh? Los que escucháis aquí Propaganda, woke.
habitualmente a Villarroya, dice que lo que se ha convertido Podemos y Sumar son en izquierda woke, izquierda de colectivos, y que han abandonado la lucha de Es lo que clases. Por son, eso no los considera de izquierdas. es que es lo que son. Es que el marxismo tiene una máxima que es la lucha de clases, ¿no? Es decir, cuando se abandona la máxima, pues de una ideología ya me dirás que te quedan. ¿Por cuánto va a ganar España? Con José Pues Lu, 4 seguramente, 5-0, vamos. pues 3 o 4 goles seguro, ¿no? Hoy está como un entierro, Coto. No es que hoy no necesita las gafas, pero al irse José Lu, pues ha llorado. Está He como llorado una, mucho. como una plañidera He llorado mucho, un estoy muy entierro. triste. Hombre, a José Lu, ya que lo dices, hay que agradecerle la labor que ha hecho este año. Yo ni de lejos pensaba que iba a tener el rendimiento que ha tenido. Y nada, oye, pues muchas gracias. Además, pues desearle que le vaya fenomenal y que gane todo el dinero que se merece, ¿no? Y el que no se merece, que gane todo lo que Y puede. que los árabes puedan darle. Bueno, que Coto, ¿por puedan qué darle, le pueden dar mucho, que quieran darle. que quieran? ¿Por qué crees que nunca ha funcionado el comunismo? ¿Crees que es el peor sistema que se ha podido aplicar en la historia? Sí, el comunismo es absolutamente desigual en su planteamiento. Es decir, habla de igualdad, pero no. En el comunismo es una fábrica de trabajadores obligados que al final es lo que los conviertes en vagos y en inútiles. Es decir, ese es el problema del comunismo. Es decir, con qué alegría va a ir uno a trabajar para rendir para alguien que no es el mismo, ¿no? Es decir, tú trabajas para el Estado, con lo cual ya me dirás cómo vas a trabajar, ¿no? Y luego porque realmente es un sistema que para que pueda funcionar el marxismo tiene que ser universal, ¿no? Es decir, no lo puedes localizar en China, en Rusia, en una parte del continente bueno, no se puede, ¿no? Es decir, tendría que estar absolutamente todo el mundo tendría que ser absolutamente global para que como sistema económico funcionara. Bueno, la última. Nos pregunta si se ha ido José Luis Madrid. No es oficial, pero se va a ir a Qatar. ¿Crees en la existencia de clases sociales fijas, Coto, o en lo que decías, Cotado, que son móviles? No, las clases sociales son móviles. De hecho, la demostración pues las tenemos en muchas sociedades, ¿no? Es decir, pero vamos, de la sociedad china, ¿no? En la que hay mucha movilidad, o cualquier sociedad latinoamericana también, o hispanoamericana, ¿no? Es decir, esta Argentina de este siglo del siglo XXI no tiene nada que ver con la Argentina de los años 40, ¿no? ¿Eh? Es decir, en la medida que los países se van enriqueciendo, se van empobreciendo, pues van desarrollando unas clases más que otras, como pasó en Brasil, donde va fluctuando también mucho la clase, pues pasan a ser mayoritariamente, o no, si no mayoritariamente, casi se igualan con la clase baja, se iguala a la clase media y de repente, pues cuando entran en crisis desaparece esa clase media, se empobrecen todo. Fíjate lo que está pasando en Argentina. Bueno, pues nos vamos a ver el partido de España que empieza ahora mismo. Recordándoles a todos que se suscriban, le den al like. Me han comentado, y ya son varias personas, que les cuesta hacerse miembro del canal, que no son capaces. Es Bueno, cierto que hay un problema, que tendremos que mirar, que prueben con otra cuenta de Google, pero sí que está dando problemas y ya me lo ha comentado más de una persona. esto es nuestra Eh, ruina, sí. porque nosotros, bueno, en este caso tu canal, depende de la solidaridad de la gente, no como el radio este de Libertad Digital, que no depende del crowdfunding que propone, sino de la publicidad institucional que le vende Ayuso, ¿no? Vamos ¿Eh? a proponer un crowdfunding para una operación para operarle los ojos a Coto y que pueda sacar esas gafas que no. Muy bien, me parece fantástico que podamos reunir en un crowdfunding para otras gafas.
Está bien. También. Está bien. Pero de estas de gasolinera. De estas de 8 euros. Ya me parecen caras. Un abrazo a todos. Nos vemos el Políticamente Incorrecto solo para miembros. Mañana en la tertulia, a las 8:30. Mañana tertulia a las 8:30. ¿Eh? Hablaremos de Milei también. Muy bien. Pues nada, repetimos. Un abrazo. Un abrazo conmigo a todos. Un abrazo, Pablo. Y demás cosas. Chao. Gracias y muchas gracias por vuestras donaciones. Adiós.